Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les mostraremos cómo desarmar paso a paso una caja de cambios mecánica del Chevrolet Sail 2011, utilizando terminología técnica y procedimientos correctos. Si eres estudiante, mecánico o entusiasta, este video es para ti. Empezamos quitando todos los pernos de la carcasa superior con un dado hexagonal 12 milímetros. Recuerda marcar la posición de cada tornillo si son de diferente tamaño para evitar cambiar de posición al momento del armado. Una vez sueltos, con ayuda de un destornillador plano, hacemos palanca suavemente para liberar la tapa sin dañarla. Si te está siendo útil este video, dale like y comparte. Luego de sacar la tapa o cárter de la caja, podemos observar los primeros componentes internos. Se puede apreciar el tren fijo, el tren propulsor, los piñones de la quinta marcha y la horquilla que realiza la marcha. Revisamos el estado de los componentes y podemos apreciar que el eje fijo tiene bastante juego axial. Esta anomalía puede deberse a rodamientos en mal estado y por ende causa ruidos fuertes al momento que el auto está en marcha. Ahora vamos a desarmar el selector de marchas. Utilizando un dado hexagonal 13 milímetros aflojamos los pernos que fijan el selector. No olvides de marcar o fijarte la posición de los pernos ya que son de distinto tamaño. Eso nos ayudará a que el armado sea más fácil y de forma correcta. Antes de retirar el selector, primero debemos sacar el seguro. Utilizando un dado 17 milímetros aflojamos el seguro del selector de cambios y lo retiramos cuidadosamente. Una vez sueltos los pernos y quitado el seguro, con ayuda de un destornillador plano, hacemos palanca suavemente para liberar el selector de cambio sin dañarlo. Ojo, el selector debe estar en punto neutro para que no se trabe al retirarlo. Después de haber retirado el selector de cambios, procedemos a desarmar los componentes de la quinta marcha. A continuación, con una pinza de abrir retiramos el seguro que une la horquilla con la varilla de la quinta marcha. Siempre observando algún detalle extraño en los componentes o alguna pieza rota, ya que la caja tenía un zumbido fuerte en marcha. Ahora, utilizando un punzón delgado procedemos a retirar el segundo seguro que sujeta la horquilla, el cual se muestra en el video. Luego, utilizando la pinza de abrir, sacamos el seguro del conjunto sincronizador de quinta marcha que engrana con el tren móvil. Ahora, podemos apreciar una tuerca en la punta del tren fijo. Con un punzón delgado y punta plana sacamos el seguro de la tuerca, de tal manera que la tuerca quede libre para aflojar. Para aflojar la tuerca, trabamos la caja haciendo dos cambios al mismo tiempo. Utilizando un dado hexagonal 27 milímetros y palanca 3/4, aflojamos la tuerca cuidadosamente y lo retiramos. Una vez retirado todos los seguros, procedemos a sacar el conjunto sincronizador de la quinta marcha. Se debe sacar con cuidado, para evitar que se caigan las pequeñas piezas que lo componen. Almacenar en un lugar adecuado, para evitar que se nos pierdan las pequeñas piezas o seguros. Retiramos y verificamos el estado del rodamiento que lleva el conjunto sincronizador. Retiramos el piñón del tren fijo y marcamos la posición de montaje, ya que los lados son diferentes. Esto nos ayudará a realizar un armado correcto y preciso. Una vez quitado todos los componentes de la quinta marcha,
queda el espacio liberado para aflojar los pernos del seguro de los ejes. A continuación, utilizando un dado Torx y palanca de media, aflojamos los pernos que sujetan el seguro de los ejes. Aflojar y sacar con cuidado los pernos, sin romperlos o generar daños en los mismos. Siempre utilizando las herramientas adecuadas y el cuidado necesario recomendado, ya que son piezas fundamentales en el funcionamiento de la caja de cambios. Una vez quitado todos los pernos, procedemos a sacar cuidadosamente el seguro o soporte de los ejes. Tener cuidado que no se nos rompa o se pierda ninguna pieza desmontada. Se recomienda siempre marcar la posición de los componentes, para mayor seguridad y facilidad en el armado. Una vez quitado el seguro, podemos apreciar las arandelas que lleva, una arandela en cada eje. En el eje propulsor, siempre va la arandela más delgada y de mayor tamaño. Y en el eje fijo, va la arandela más gruesa pero de menor tamaño. Minuciosamente revisamos el estado de estas arandelas, si tienen desgaste más de lo especificado o si están rotas. Estas arandelas funcionan como separadores, entre los rodajes de los ejes y la tapa o seguro de los ejes. Para que al momento de ajustar los pernos, los ejes giren suavemente sin hacer fricción y no se traben. Precisamente, podemos observar que la arandela del eje propulsor está desgastada y rota, esto puede deberse por mala lubricación o por tiempo de uso. Pero en este caso podemos deducir que efectivamente es por mala lubricación, ya que la caja tenía fuga de aceite por el retén del eje propulsor. A continuación, utilizando un dado Torx, aflojamos y retiramos el seguro del pin de reversa. Después de haber desarmado todo lo demás ya mencionado, ahora, utilizando un dado hexagonal 13 mm, una extensión y una palanca de media, procedemos a aflojar todos los pernos del contorno de la campana de caja. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Continuamos sacando todos los pernos, sin dañar los componentes. Tener en cuenta de marcar la posición de los pernos, ya que algunos son más largos que otro, y al momento de armar podemos poner en lugar incorrecto. En consecuencia podemos dañar la rosca de la base de caja o también puede haber un mal sellado, generando así fugas de aceite de la caja. Recordemos que debemos retirar los 3 pernos restantes que van dentro de la campana. Si no sacamos estos pernos no podremos despegar la carcasa de la caja. Luego de retirar todos los pernos, utilizando un desarmador plano procedemos a despegar la carcasa de la caja. Amigos, ya retiramos la carcasa, ahora tenemos la caja desarmada. Revisamos minuciosamente el estado de los rodamientos, tanto del eje fijo y del eje propulsor. También procedemos a realizar una revisión exhaustiva de los rodajes de la corona. Utilizando una llave 13 mm, aflojamos los pernos de la horquilla de reversa. Luego retiramos la horquilla y piñón de retro, marcando la posición de montaje del piñón. Continuamos con el desarmado de la caja. Ahora para poder desmontar las varillas y las horquillas de cambio,
procedemos a aflojar y retirar los 3 pernos, utilizando un dado hexagonal 13 milímetros. Una vez retirado los pernos, procedemos a sacar los resortes y balines del interior de cada uno de los orificios con una puntilla o desarmador imantado delgado, los cuales trabajan en el recorrido de las varillas cuando se realiza en cada marcha. A continuación ya podemos sacar las varillas y las horquillas de cambio. De una manera cuidadosa, sacamos las varillas, jalamos hacia arriba y desconectamos suavemente de los piñones de cambio. Proseguimos de la misma manera el desmontaje de las demás piezas que faltan. Ahora con los ejes descubiertos, podemos desmontarlos y revisar los demás rodamientos. Aquí encontramos la razón del fuerte zumbido que tenía la caja cuando el auto estaba en marcha. Nos damos cuenta que el rodaje inferior del tren fijo está totalmente dañado, por ende el sonido. Por seguridad tendremos que cambiar los 2 rodajes del tren fijo. Podemos ver que el rodaje del otro extremo del eje también tiene desgaste como ya lo mencionamos. Procedemos a revisar los rodajes del eje móvil, vemos que estos están en buen estado y todavía puede trabajar, ya que hace poco tiempo que lo cambiaron. Retiramos el retén del eje propulsor y vemos que está totalmente en mal estado. Está totalmente resecado, por eso es que había fuga de aceite de la caja. Vamos a cambiar un retén nuevo de una buena calidad. Ya retiramos los 2 rodamientos del eje fijo. Aquí tenemos los 2 rodajes en mal estado, el retén del eje propulsor, la arandela rota, todos los repuestos que están para cambiar. Si este video te fue útil, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Déjame tus dudas en los comentarios y comparte este contenido. Nos vemos en el siguiente video.